All right. Welcome, everyone, to our news bulletin for May 10, 2023. Bienvenidos a todos a nuestro boletín informativo del 10 de mayo. Okay, so here are some of the things that we will talk about: attendance, important dates, tasting and celebrations, some congratulations, family council nominations, leadership opportunities, and community opportunities. Okay, entonces estas son algunas de las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Asistencia, fechas importantes, exámenes y celebraciones, felicitaciones, nominaciones de consejo, oportunidades de liderazgo y oportunidades comunitarias. All right, so we start with attendance. Again, it's very important that you know that we want 97% or above. I know it's the end of the year and some families like to go on vacations, but it's still very important to be on target. And it's 6 days or less absence per year. In the yellow will be 90 to 96%. Below expectations, that would be 7 to 19 days absence per year. And under 90% is poor attendance. That's 19 days absent per year. So if your child has a poor attendance, this will affect your child's academic performance. So please speak with your child's counselor to discuss your child's academic steps. Next steps at the middle school, please talk to our assistant principals, Karina West, for 5th and 6th grade, or Stephen Brady for 7th and 8th grade. At the high school for 9th and 11th or 9th or 11th grade, Isis Badillo at ilcs.org. For 10th or 12th grade, Eliana Perez Green at eliana.perez at ilcs.org. If your child receives special education services, please contact alisa.strikers at ilcs.org at the high school, or giselle.tejada at ilcs.org at the middle school. Muy importante aquí para la asistencia, recordarles que lo que queremos es un 97% o más. Eso quiere decir muy buena asistencia, quiere decir que no faltó más de 6 días en el año escolar. Entre 7 y 19 días está en amarillo, 90-96% de asistencia. Y baja asistencia es un 90%. Se entiende que 90% serían 19 días de ausencia en el año. Así que es muy importante que se fije en Alma cómo está su niño progresando, especialmente porque estamos al final del día y a veces nosotros se nos olvida cuánto tiempo su niño ha estado faltando. Y porque a veces falta aquí, falta allá. Se enfermó aquí, se enfermó allá y después se hace un paseo aquí, un paseo allá y es demasiada lo que lo afecta académicamente a su hijo. Así que, por favor, si tiene una asistencia baja, o sea que tiene más de 19 días de ausencias, por favor, esto le va a afectar el desempeño académico. Hable con el consejero de su hijo para analizar los próximos pasos académicos. Para noveno o si no, para el 11 grados, la consejera es isis.vadillo @ialcs.org. Para décimo o sino el 12 grado, eliana.perez @ialcs.org. Si tiene educación especial es alisa.strikers @ialcs.org. Y si es en la escuela intermedia, entonces se puede hablar con los directores karina.west @ialcs.org. Para quinto y sexto o séptimo octavo está steven.brady @ialcs.org. Si es educación especial es con giselle.tejada, la misma @ialcs.org. Muy importante que esté pendiente de la asistencia de su niño y hay que recalcar que vengan todos en uniforme. Si usted está viendo a su niño salir sin uniforme, recuerde que aquí vuelven y lo hacen cambiar y se pone otro uniforme. O sea que es muy importante que esté aprendiendo a cómo ser una persona responsable e independiente, y eso tiene que ver con su presentación. Así que es muy importante que usted lo esté chequeando, cómo está el uniforme, cómo está listando el uniforme el día anterior, y que esté en completo uniforme del quinto al 12 grado, por favor.
Very important, of course, with attendance comes being prepared to come to school with all the backpacks, with all the, notebooks being organized, and of course, being in full uniform. We give loaners to students who come in without a uniform. So it's very important that you see how your child is leaving home and arriving home, and look at the, the dirty pile of clothes. Is it mostly uniforms? Because if not, then your child is not coming in uniform. And please, we need to get them ready for college and being completely independent and organized. And uniform has to do with this, how they view themselves. So very important for us to support us in making sure that everybody comes in uniform. All right, so important dates for 9 to 12th grades. We're in Ames web testing season. I know that some of the kids already took other testing, and why doing a reading testing right now is very important for us to make sure where they are for our school, for our teachers. So I'll talk more about that later, but it's from this week to the 19th, they're doing the spring testing. And we also do that in middle school. I'll tell you more about that later. The last day of classes for 12th grade students is the 25th of May, unless, of course, they have to finish some class coursework, or if they have to take credit recovery classes. So very important that your child continues to go to school. So again, that information is available on Alma, but you can also talk to the advisors. The school is closed May 26th and to the 29th. We have a $1 dress down at the high school, May 31st. This is at the high school for World Vision, supporting World Vision. I'll talk more about that later. The last day of classes is June 13th. And again, I'm talking about high school. Regents Week is June 14th to the 23rd. Graduation for high school is June 22nd, and summer school is July 10 to July 28. Estas son las fechas importantes para 9º a 12 grado que vienen por ahora. Ellos están teniendo unas pruebas de lectura todo este tiempo de mayo hasta el 19. Muy importante que su niño no falte para estas pruebas de lectura. El último día de clase para el grado 12 es el 25 de mayo. Claro está, si no debe ningún trabajo o si no tiene que recuperar algún crédito. Si está tomando clases de recuperación de crédito, recuerde que esas terminan el 31 de mayo. La escuela está cerrada el 26 al 29 de mayo. Los estudiantes tienen que pagar $1 y venir sin uniforme. Están recaudando fondos para Visión Mundial. Hablo más de esto más adelante. El último día de clases es el 13 de junio. La semana de regentes es del 14 al 23 de junio. La graduación de 12 grados es el 22 de junio. Y la escuela de verano es del 10 al 28 de julio. Okay, so I want to talk now about seniors. May 24 is I Decided celebration. This is a great event where we close the street and the kids have a lot of fun activities. They go through the classrooms, the middle school cheers them on, and they go on a parade from middle school to high school, and they share what school they're going to, what their plans for the new after high school, what's going to be like. I mentioned before, May 30 is the last day to complete the Apex credit recovery class. If you have, again, any questions about where you are or your child is academically, please contact Eliana Perez. And in terms of celebrations, if you sign up to get the graduation trip, it's May 30 and 31st. The cost, remember, if you're sharing the bed, is $230. If you're sharing a room, it's $250. And we decided to go ahead and do it, take the trip. So if for some reason you change your mind and want to add your child to go to the trip, there's still time for you to sign up. June 9 is the prom. $175 is the ticket. For 2 tickets, it's $275. Of course, you should have paid that by now. June 23rd and 26th are the days to pick up transcripts and diplomas. May 31st, we have a big parent dinner at a restaurant, but there is a deadline for May 15th because we only can have
the first 50 parents attend this celebration. So just because we don't have the budget to pay for everybody. So we just offer it up to the first 50. So please sign up and have fun with us. It's all on the school pays. Just because you have done a great job, you know, so we want to celebrate you too. En cuanto a los 12 grado, el 24 de mayo es una gran celebración para los niños de 12 grado. Ellos hacen un desfile diciendo a qué universidad se van y se van por la escuela intermedia, por la escuela secundaria, hacen muchos juegos, se cierra la calle. Es bastante la celebración. El 30 de mayo les recuerdo que es el último día para completar los créditos, las clases de recuperación de créditos, y esto es algo que no puede faltar a todo el tiempo. Y recuerde que siempre le están dando apoyo a su niño también en la hora del almuerzo, ayuda extra. Así que si su niño todavía debe créditos, no se puede, aunque la escuela termine antes, él tiene que seguir aquí en la escuela hasta que complete todo. Si tienen alguna pregunta sobre la graduación o la parte académica, por favor, conéctese cuanto antes con Eliana Pérez. Y si quiere hablar más de celebraciones, háblese con Raidires Villanueva. Ellos decidieron hacer el paseo del 30 y el 31. O sea que todavía, si usted quiere que su niño vaya al paseo, es 230 si quiere compartir la cama o 250 si quiere compartir la habitación. Acuérdese que ellos se van a un resort. El 9 de junio es el baile de graduación en los jardines botánicos y son 175 por el boleto o 2 por 275, ya de usted debía haber pagado. El 23 y 26 son los días para usted y venir a la escuela a recibir los diplomas y todos los registros de transcripción. Claro está, todos estos registros ya deben estar en la página de internet en que se conecta la escuela con las universidades, que se llama Overgrad. Así que es muy importante que su niño entre todo donde decidió ir a la universidad, porque si no nos dice, nosotros no vamos a poder mandarle los registros y ayudarlo a registrarse. El 31 de mayo tenemos una fiesta de celebración para los padres de los niños que se gradúan de 12 grados y solo tenemos para los primeros 50 padres. De nuevo, porque no tenemos el dinero para pagar dinero aún a todos los padres que tenemos, pero sí queremos celebrarlos así. Los primeros 50 que se registren, pues van a un restaurante muy lindo y la escuela paga todo para celebrarlo a usted. All right, so middle school. Oh, I forgot to mention, but I translated into Spanish that for seniors, you know, you get the transcripts and the diploma on the 23rd and 26th, but when your child is in Overgrad, which is the platform that we are able to connect, colleges are connecting with us, if your child writes there in the Overgrad template where they're going to school, then that school is going to connect with us to be able for us to help with the registration process in terms of sending transcripts electronically. So very important for your child to complete all that all that he needs to do on Overgrad. And they have a class for this, but it's good for you to know so that you remind them to be on top of everything. Okay, middle school, again, we're doing Ames Web reading assessments today. The last day to pay for celebrations for 8th grade is May 19. And again, all payments must be made on Alma. If your account is not active, please contact us. There is no school again, May 26 and 29. The iReady math assessments is May 31st. The 8th grade New Year's Day Science State Performance Exam is May 30 to June 1st. The Algebra 1 Regents is June 15. And this, of course, is for 8th grade. A la prueba de lectura también se están haciendo aquí pruebas de lectura en la escuela intermedia. El 10 de mayo, el último día para pagar gastos de celebraciones de octavo grado ya viene, que es el 19 de mayo. No hay escuela el 26 al 29 de mayo. La prueba de matemáticas de iReady es el 31 de mayo. El octavo grado tiene un examen estatal de ciencia del 30 de mayo a junio primero y luego tiene otro examen, luego les muestro. El examen de regentes de álgebra 1 es el 15 de junio y esto es solo para octavo grado. De nuevo, los pagos se hacen a través de Alma y muy importante que agrego aquí es que si su niño está en el programa después de la escuela PSW,
le han mandado varios correos electrónicos diciéndole que a usted le faltó firmar una página en el registro, cuando registró a su niño al principio del año. Y por no tenerla en los registros aquí le han hecho auditoría a los registros, lo hace la organización que manda los fondos por su niño. Entonces, si no llena todos los papeles, a lo mejor no hay fondos para el próximo año. Entonces, muy importante que usted llene todo. Fíjese en su correo electrónico, háblese con Miss Hikes para usted firmar esa última hoja que ellos se equivocaron, no la mandaron traducida al español y por eso usted no la firmó y después nos dijeron, oh, pero no tiene esta hoja y no la mandaron a última hora y la cosa es que sin esa hoja pues no, es como si usted no estuviera registrado. Entonces, muy importante que la llene, por favor. Okay. Next, why the AIMS web reading test? This is a test that we collect specific data on each student. This is a way for us to show teachers what the students know and how to best support the students. It helps us to determine who would benefit from a summer boost program. This is with in partnership with PSW, and it helps determine class placement for next school year. So very important for everybody to take this test very seriously. ¿Por qué nosotros hacemos este test de lectura? Es una forma de recopilar datos específicos sobre cada estudiante. Esto le muestra a los maestros cómo es que su niño está progresando y también importa para nosotros determinar para el programa a quién vamos a recomendar y que en verdad le beneficia que asista al programa de impulso de verano, que lo hacemos en asociación con PSW y también ayuda a determinar en qué clase le corresponde el próximo año a su niño. O sea que es muy importante que tome todos estos exámenes muy en serio. The NICE SLAT is also, we're in testing season for the NICE SLAT. And again, this is for English language learners. It ends the 25th of May. And again, attendance is very important. El otro es que han estado tomando exámenes también, preparándolos y los exámenes van estamos en temporada de exámenes de quinto al 12 grado para los niños que están aprendiendo inglés como nuevo idioma y es para saber los servicios que van a recibir el próximo año, qué tanto inglés aprendieron. Y así es que es muy importante que su niño no falte a la escuela, porque de aquí al 25 de mayo están todos en exámenes. Así que, por favor, es muy importante que esté siempre en la escuela. Okay, so I'm going to show you the calendar for 8th grade. So just for June, so that you get an idea. So again, first, they have the 8th grade New York State Science State Performance Exam. The dance will be on Friday the 2nd. And the science written exam is on the 5th. They have a math trip on the 6th. They have the social studies final exam on the 7th. They have a field day on the 8th. They have an athletic award ceremony on the 9th. They have the trip that you pay for Chelsea Piers on the 12th. The 12th grade award ceremony rehearsal is on the 14th. The last day of classes for 8th grade is the 15th. And they also take the algebra regions preparation. And then 8th grade graduation or stepping up ceremony is at 4 p.m. on the 16th. Okay, so aquí les muestro el calendario en sí para que usted lo tenga una idea. Si su niño está en 8º grado, de nuevo tiene un examen de ciencias estatales el 1 de junio. El baile de graduación, que es el que usted pagó un crucero, ese es el viernes 2. Si su niño, claro está, no pagó para el crucero, pues entonces no tiene clase, porque todos se van del personal a acompañarlos. El 5 de junio es otro examen escrito de ciencias. El 8 de junio tiene un paseo de matemáticas. El examen de estudios sociales, el final es el 7 de junio. El día de campo para ellos es el 8 de junio. La ceremonia de atletismo es el 9 de junio. El 12
Y todo, de nuevo, esto es solo para octavo grado. O sea que si su niño no está en octavo grado, pues no se fije en este calendario. El paseo a Chelsea Piers fue el que usted pagó. Y de nuevo, si no pagó, pues entonces no venga a la escuela. Ese paseo es el 12 de junio. La ceremonia de ensayo, el ensayo para la ceremonia es el 14. El último día de clases para ellos es el 15 y también tiene una preparación de álgebra de los regentes y el 16 es la graduación a las 4 p.m. Recuerden que el Día del Padre es el 18 y el 19 es Juneteenth. All right. So moving on, I've been reminding you guys to please continue to help us plan for the new school year. Your information is very important for us, and it's very important. The feedback that you give us, your voice counts a lot in our school. Remember that we are in transition. We are opening a new elementary school in 2024-2025, but we are in planning time, and so our family council has been busy interviewing candidates for principals. So it's very important, your voice, really. La otra cosa es que le he estado recordando que por favor complete esta encuesta porque es, si usted nos ayuda a planificar para el próximo año. Recuerde que nosotros estamos en temporada de transición, por lo que estamos agregando una escuela. En 2024-2025 abrimos la escuela elemental y por tanto estamos ajustando todo para que sea una sola escuela. El Consejo de Familia ha estado ocupado entrevistando a los candidatos para director de las escuelas. All right, so let's celebrate. We are doing a big, this is like my Oscars, big celebration. Annual celebration is May 24 from 4:15 to 6:15 at the high school. And this is a way for us to celebrate you who have supported us with 5 or more of our workshops and events, to celebrate the teachers who have supported the Family Council initiatives and teachers with the most parent nominations. Remember, you have been nominating our teachers, our community partners that have helped our students grow and lead. And this is another way for our community partners to see how Inwood Academy families really are into leadership. So very important to support this event, and you're all welcome. We have awards, we have prizes, we have gifts, we have food. We're ordering Italian food because that was what the Family Council decided. And we have childcare. So please RSVP by May 15 so that we know how many people are coming. Ok, nosotros tenemos, lo estamos invitando a todos ustedes a nuestra celebración de premiación. Siempre hacemos, esto es como nuestros Óscares aquí, en que damos reconocimiento a los padres que han apoyado 5 o más de nuestros talleres o eventos durante el año escolar, a maestros que han apoyado las iniciativas del Consejo de Familias o a los maestros que usted haya nominado, a los socios comunitarios que han ayudado a nuestros estudiantes a crecer y liderar. Y es una forma también de nuestros socios de ver a nuestras familias, a nuestros niños, a las familias más que todo, del empuje que tienen ustedes para, porque esto abre más caminos, más oportunidades para el futuro y piensa más en nosotros. Así que vamos a tener premios, rifas, regalos, vamos a tener cuidado de niños. Así que por favor, usted se lo merece, confirme su asistencia antes del 15 de mayo y de nuevo va a ser de 4:15 a 6:15 el 24 de mayo, que es un miércoles, y en la escuela secundaria. All right, so another congratulations. These are the PGC leaders for the high school. Remember, the peer group connections are very important to build those leadership skills in our kids. And the kids compete to apply for these positions because they get a special curriculum of leadership curriculum, and they have to interview, they have to apply. The application is not just they want
yes or no. They have to write, they have to interview, and they have to convince that they are the best candidates. So these were the ones who were selected. So congratulations to all of you who have whose kids are the new leaders for the new year. Felicidades a los líderes de compañeros de grupo. Estos son los estudiantes que van a recibir en la escuela secundaria un currículo adicional de liderazgo especializado para darle todas estas destrezas. Para poder, es muy competitivo entrar a este programa, ya que es intensivo, y los niños, para poder lograr este espacio, ellos estuvieron que hacer ensayos, tuvieron que hacer entrevistas y tuvieron que en verdad convencer de que ellos eran los mejores candidatos. Así que muchos aplicaron, pero estos fueron los que fueron seleccionados, y así que felicidades si alguno de ellos es uno de sus hijos. Also, congratulations to the many students who will be inducted into the National Junior Honor Society. There are too many for me to mention here. The list is too long, but 2 guests will be allowed per student. The event will be live streamed for those who cannot attend in person. And again, please RSVP. And this is a great opportunity to dress up. So the students do not have to come in uniform. They can dress up, and it's a great ceremony. Felicidades también a todos los estudiantes que serán admitidos a la Sociedad Nacional de Honor. Esto es solo para la escuela intermedia, se hace en 7º y 8º grado. Padres, por favor, revisen su correo electrónico para encontrar la invitación. Son muchos los estudiantes aquí, así que no lo pude enumerar. Se permitirán 2 invitados por estudiante, y la hora es a las 9 de la mañana, así que fíjese en su invitación. El evento se transmitirá en vivo para aquellos que no puedan asistir en persona, y reserve su cupo. Se le mandó para reservar el cupo en su invitación. Y esta es una gran oportunidad para los estudiantes de vestirse bien formalmente para recibir este honor. Así que muy importante que estén bien vestidos. Here's some shots from the fun things that we do here. They had the carnival, and they had the bouncy house. This was just for the kids, and they had a great time. So I just wanted to share a few pictures. Estas son algunas de las fotos de los que ofrecimos para el carnaval, y los chicos se divirtieron bastante. Así que quería mostrarle unas cuantas de estas fotos. A reminder to please join the Family Council for next year. This is the time to make your nomination. So please, all you have to do is fill out this form, and to nominate yourself or nominate somebody that you think will be great. And again, this is the opportunity to promote higher literacy rates. It's very important for accountability, increase rates of access to secondary education, increase attendance, and of course, reduce dropout rates. Muy importante que usted sea parte del consejo, todos ustedes son parte del consejo, pero los oficiales son los que en verdad están empujando para promover las tasas más altas de alfabetismo, aumentar las tasas de acceso a la educación universitaria, aumentar las tasas de asistencia de los estudiantes y disminuir la cantidad de los niños que se cambian de escuela. So again, we will, as the objectives of the Family Council is to develop parental leadership. So as a parent who is on the council, you take leadership labs, you promote, encourage, and parental involvement. So you come up with the events and support events that we do for the next year, provide opportunities and training for parents to participate in school governance and decision making. Again, we give you the tools. And again, the Family Council is the one who's right now deciding on a lot of things for elementary school. So this is a great opportunity for you to make your voice heard. We provide support and resources to the school for the benefit and educational growth of children, and develop a cooperative working relationship between parents and our school staff. Again, this is a good way for you to get the best out of our teachers. De nuevo, los objetivos del Consejo de Familia es desarrollar el liderazgo de los padres, y por eso, si usted es parte de este
este grupo usted va a recibir laboratorios de liderazgo para a usted ejercer mejor estas destrezas y usted si las ejerce va a ser un modelo para sus hijos. Promover y animar la participación de los padres a todo nivel, claro está, es apoyando los diferentes eventos que usted también va a poder tener la oportunidad de decir cómo quieren hacer las cosas, brindar oportunidades de capacitación para los que los padres participen en el gobierno escolar y tomar decisiones y como ya les dije, el grupo de padres de consejo han estado entrevistando a la directiva que viene para el próximo año, así que ya que estamos en este momento, su voz va de verdad a contar porque muchas de las decisiones usted va a ser parte de esto. Claro está, brindar apoyo y recursos a la escuela para el beneficio del crecimiento educativo, o sea que todo lo que nosotros podamos hacer para asegurarnos de que ellos estén creciendo en su liderazgo, se pueda mejorar. Qué pena, se me fue por otro lado. Ok. Cosas que hace el Consejo de Familia. Things that the council does, for example, is the special education committee. Together we can. Excuse me. And they come up with a number of meetings and what to talk about those meetings. And so the next one is May 17 at 6 p.m. via Zoom. So una de las cosas que hace el Consejo de Familia es abogar por las familias que reciben servicios de educación especial y determinar cuántas reuniones tienen en el año. Y, por ejemplo, ahora viene una reunión que es el 17 de mayo a las 6 de la tarde por Zoom. O sea que usted tiene mucha influencia aquí en la escuela. There's another one, there's the advocacy group. And right now they're participating in the Neighborhood Safety Day. And they're promoting Hide the Heights. And so that's another way for your child to participate and talk about our school and talk about Hide the Heights. And the one who's coordinating this is Angela. And the event is May 13 from 11 to 2. You don't have to come all the time, but it's a good way to, again, give your child a voice to build that leadership and talk in public about their school, what they like. And it's a good opportunity to build those leadership muscles. Por ejemplo, el programa de abogacía se va a unir ahora al Día de la Seguridad Vecinal con la Coalición Mexicana. Y van a hablar de nuestra escuela, así que si a usted le interesa que su niño esté participando y hablando de la escuela, pues únase al consejo. Ellos vienen el 13 de mayo, que es un sábado, de 11 a 2. Usted no tiene que irse todo el tiempo, pero le puede decir a su niño que venga por una parte. Claro, es un lugar muy lindo, dan premios, hacen muchas cosas para la familia y es una oportunidad para que su niño esté representando, sea un embajador de la escuela. Así que se lo recomendamos que se conecte con Ángela y se registre aquí si quiere participar. Y lo que está haciendo es no solamente promoviendo la escuela, sino también promoviendo Hide the Heights. Y hablo más de eso al siguiente. Este lugar es este sábado, 13 de mayo, de 11 a 2, y queda en la Broadway y la 136 calle, ahí en Montefiore Square. Y de nuevo, tiene muchas actividades para los pequeñitos también, así que se puede divertir bastante. So the other thing with the safety committee is they have promoted the wellness around the community in terms of after they legalized marijuana. So they also advocated for us to have Dr. Mo. And I don't know if you attended for Dr. Mo's presentation about that, cannabis and the developing brain, but now he's going to come May 16
at 7 p.m. via Zoom. So we have more parents because more parents wanted to hear from him. And so he's going to talk about vaping. So if you have any questions about vaping, please ask them here, and I'll send you all the links. And if you want to learn more about what we talked about, we posted that on Zoom on our YouTube channel, and also here are some tips of how to talk to your kid. But if this is something that we think it would be great if that day, May 16 at 7 p.m., you're there with your child to listen to this wonderful opportunity for your family to learn about vaping. La otra cosa que el Consejo de Abogacía hace es apoyar para decir qué son las necesidades de la familia en cuanto a promover la seguridad de la escuela. Y una de las cosas que ellos estuvieron todo el año promoviendo fue quitando los camiones de marihuana que venden ilegalmente, abogando a nivel del Senado, con los lobbies, todo lado, y también trayendo información para que fortalecer a los niños. El doctor Mo fue el que vino al principio del mes y ahorita regresa para hablar sobre el vapeo. Así que muy importante, este grupo de padres pidió que estuvieran no solo en mediodía, sino cuando tuvieran más acceso para más familias. Entonces, lo vamos a tener el 16 de mayo a las 7 de la noche y recomendamos que esté con su hijo para escuchar todo sobre el vapeo. Y si usted tiene preguntas para el experto, por favor, avísenos. The wellness, we talked about Hike the Heights. And again, this is a great annual walk. We have been participating since 2010. And it's, again, an opportunity for the children to promote wellness and community. So here's how the students are participating. One is they're being part of the oral history project, where they interview with their phones on May 24, which is during our parent celebration. They interview students, among themselves, they interview families, they may interview you, friends, and the community. They can interview our community partners as well. They also are participating during their art class, creating the banner. The high school students clean the trails and place the signs to give directions. I can show you some of the signs that they put up. And then all the families, in conjunction with the PSW and alumni, they walk the trails on June 3rd, which is a Saturday. I think we're going to be leaving from Dykeman and by PS5. But the location is to be determined still. Ok, entonces, esto es como siempre nosotros participamos anualmente con Hike the Heights, y es caminatas por los altos. Ellos este año van a hacer por lo que hubo esta pandemia, quieren tener una cápsula de tiempo y lo van a hacer con nuestros niños, nuestros niños van a entrevistar a las personas en la caminata el 3 de junio, pero antes de la caminata también haciendo entrevistas entre sí, entrevistándolo a usted como padre, a sus amigos, y también el día de la caminata en la comunidad, preguntándole si estos árboles pudieran hablar, ¿qué te dirían a ti para que te sintieras mejor emocionalmente? O cómo estos árboles te han ayudado a tu salud mental, o como si tú fueras el alcalde, ¿qué tú harías por tus parques? Y entonces ellos van a hacer estas entrevistas. Esa es parte del proyecto. Así que si su niño le gustaría ser parte de este proyecto, pues está bienvenido. Y de nuevo, esto va a estar en una cápsula de tiempo con la Universidad de Columbia. Y de nuevo, porque Hike the Heights es en parte de la Universidad de Columbia, Escuela de Salud Pública. También nuestros niños de la clase de arte de intermedia hacen una pancarta, y aquí están viendo la pancarta que hicieron el año pasado. Han hecho la pancarta cada año. También los alumnos de secundaria limpian todos los senderos y colocan los carteles para que las personas sepan por dónde es que va el camino. Así que es muy divertido para ellos. Y el 3 de junio, que es un sábado, es cuando todos salimos a caminar en conjunto.
Así que para que lo pongan en el calendario. El otro evento es que viene a nivel global. El del Hike the Heights es a nivel local y el global es la carrera, una carrera de 6 kilómetros por agua. 6 kilómetros es generalmente lo que él toca de espacio para llegar a conseguir agua potable, de la casa a conseguir agua potable en países subdesarrollados. Y entonces el 20 de mayo el equipo de atletas de carrera, de track, van a correr. Nosotros lo vamos a patrocinar para que ellos corran. Pero si su niño también quiere participar para ese día, la forma que están levantando fondos son $50 para registrarse por adulto o 25 por niño. Nosotros estamos patrocinando al equipo de carreras, más si hay alguien más que quiera levantar fondos por ellos que están corriendo, pues están bienvenidos. So we also participating in the global 6K for water. It takes 6 kilometers, 3.7 miles to get to have access to clean water in the developing world. And so May 20th, all the partners of World Vision, we are one of them, are going to be running. And in this case, is our track team. We are sponsoring our track team, paying for each of our runners $25 so that they can run. But obviously, if you and your family also want to support or you want to run, the entry for a fee is $50 for adults or $25 per kid. So this is a great opportunity to join this effort and make an impact. La otra cosa es de nuevo, nosotros estamos patrocinando a los niños que están haciendo esta carrera de visión mundial, que son, de nuevo, son 6 kilómetros para llegar. Nosotros lo patrocinamos, pero si usted quiere correr o participar o si quiere apoyar a alguno de estos niños, pues estas son donaciones que estamos levantando para que se hagan estos pozos de agua potable cerca de las familias. Y cualquier pregunta me la pueden hacer. The other thing is the entrepreneurship group, which is in WhatsApp, is called Money Mondays. They have been sharing a lot about PEBT, so I'm going to be talking about PEBT. But they also, I made a survey to find out how, if you're struggling financially, how can we best support you during the summer months? And to encourage you to participate, the first 60 families who take this survey get a little gift. But again, these are only families who really are struggling financially. So if you're not struggling financially, if you're not going to need any support, please don't take the survey. Now, if you're an entrepreneur, so they are planning a fair. So if you want to sell something that you make homemade, a craft that you make with your child that you want to sell it, they're creating a flea market. And so please contact Barbie with, your interests. And again, Barbie is also on WhatsApp and she's our president of our family council. Nosotros también con el grupo del comité de pequeñas empresas y recursos financieros que están en Money Mondays en WhatsApp, han estado hablando mucho sobre la tarjeta de PEBT y por eso yo voy a hablar más de esto. También he hecho una encuesta para saber si usted está pasando por dificultades económicas, para saber nosotros cómo la podemos apoyar durante el verano. Y si usted se encuentra en esta categoría de que está un poco apretada económicamente, pues complete esta encuesta y las 60 familias que completan esta encuesta, pues van a recibir un regalito, un pequeñito regalito. La otra cosa es que si usted está vendiendo algo que usted hace en casa, una manualidad, que hace usted con su niño, y quiere hacerlo aquí una venta, pues van a hacer como una feria con una marqueta, lo dicen mercado de pulgas, en que se comparten todos las diferentes, ponen sus mesas y ponen lo que están vendiendo y si le interesa, pues por favor conéctese con Barbie. De nuevo, Barbie está en WhatsApp. Okay.
So let's talk about PEBT. So one of the questions is if my child is eligible for PEBT food benefits. So just again, we're going to go over a view. So children who receive preschool meals through the National School Lunch Program are eligible for PEBT. So we are a Title I school. So because of that, everybody in our school receives this type of benefit. So the way that is operated is based on because during the 2021-2022 school year, during the COVID months, there were students who were absent or remote due to COVID. So what happens is that the government said, those kids would have been receiving lunches at the school, but because they didn't, then this is a way for them to get that food benefit at home. So the way it works is that we ask all families, because we're a Title I school, we ask all families to complete the lunch forms at the beginning of the year. And that was through My School apps. That was another way to secure that you got that money for PEBT. So the other way is that IL reports daily school attendance and enrollment information to the government because we're a public school. So they do have access to our records for attendance and enrollment information. That is why it's always very important that I always emphasize it's so important, the attendance record. So very important that your child doesn't miss school, so very, very important, all those attendance records. Now, the other thing is that if you move and you did not tell us, then the government may issue that card, the PEBT card with the benefit to the wrong address. So it's very important that you also keep in touch with us to find out if we have the correct address so that you know that your card gets to you. Now, if for some reason you lost your card, you never got the card, then there will be an online application available on May 15. And you can also get call the helpline 1-833-452-0096. Now, when you call, it may be that they put you on hold, but there is an option to say, do you want us to call you back? And so they do call you back. You don't have to be wasting your time waiting for somebody to answer. So just let them know. Okay. So sometimes when you call 311, they say, oh, you got to talk to the school because the school is the one who gives you the card. It's not true. We do not give you the card. That is the government who's sending this. It's not the school. All we provide is the attendance records, the information about your address, and the registration records. And that is available, and we keep it daily. And that is so important for us, again, with the attendance for you. If your child is absent for the reason, if it is for COVID related, then they track to see the amount of money too. And I'll explain more later. So very important that if you let us know, because there are some kids who you say, how come you received this and the other one received that? Well, it all has to do with attendance. Okay. De la tarjeta de PEBT, los niños reciben comidas escolares gratuitas a través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares y son elegibles para los beneficios de alimentos que se llaman PEBT. Esto se le da para los niños de escuelas título 1 en particular y nosotros somos escuela de título 1, así que todos califican para este beneficio. Y esto se dio para los estudiantes ausentes o estudiantes en remoto debido a COVID-19 durante el año escolar 2021 y 2022. Entonces, nosotros siempre, para asegurarnos de que usted reciba estos beneficios, siempre le decimos al principio del año que llene la aplicación para el almuerzo al principio del año escolar. Aunque usted tome el almuerzo o no tome el almuerzo, aunque a su niño le guste el almuerzo, no le guste el almuerzo, aunque usted gane dinero y le dé el dinero de su hijo para que coma el almuerzo, lo más importante es que usted llene, todos en esta escuela llenen el formulario de almuerzo reducido al principio del año escolar. Y si usted lo hizo, es más fácil que a usted le entreguen este dinero. Ahora,
nuestra escuela reporta diariamente al gobierno la asistencia de los niños. Nos toca por nuestro sistema, no es un sistema solo de nosotros, es como es una escuela pública, tiene que ir a un sistema más grande del gobierno en donde se reportan toda la asistencia de los niños. Por eso es que cuando usted dice, oh, yo me tengo que ir a la República Dominicana o a donde tenga que ir para un paseo, si no tiene una excusa médica, si no tiene algo de corte, si no tiene algo que tiene que tener excusa médica, pues entonces excusa en verdad, eso no se puede excusar y eso también lo puede afectar al tanto dinero que usted recibe. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es reportar la asistencia escolar y la inscripción y para poder reportarlo nos piden los documentos que muestran qué es, por qué fue la ausencia. Si no tiene ausencia, pues claro está, no está excusado. La otra cosa que nos piden verificar es ellos cogen es la dirección, porque esa tarjeta se la mandan a su casa y como saben su dirección, lo cogen a través de nuestros registros. Entonces, si su registro no está bien, nuestro registro no está bien porque usted no nos actualizó de su nueva dirección, pues entonces ahí es cuando se puede perder la tarjeta. Ahora, usted puede, si se le perdió la tarjeta, si no ha recibido la tarjeta, usted puede llamar al 1-833-452-0096 si necesita para aplicar de este beneficio o de nuevo para pedir una tarjeta que se le haya perdido y la aplicación está disponible el 15 de mayo, perdón. Ahora, cuando usted llama, la van a poner a esperar, usted simplemente busca que le devuelvan la llamada y ellos le devuelven la llamada, o sea que no se tiene que esperar ahí hasta que le contesten la llamada. Okay. Next thing is for each month of the 2021-22 school year, that's September 2021 through June 2022, students were eligible to receive these food benefits based on the number of school days they were absent or attended school remotely for COVID-19 related reason. The amount of monthly 2021-22 school year PBT food benefits is broken down in 3 tiers based on attendance. Tier 1 is $21 for children absent or remote for 1 to 5 days. Tier 2 is $78 for children absent or remote for 6 to 15 school days. Tier 3 is $128 for children absent or remote 16 or more school days in the month. Okay. So, ¿cómo recibe los beneficios? De nuevo, están pensando, como no se entregan al momento, sino se va mirando el año escolar 2021-2022. Eso va del septiembre de 2021 a junio de 2022. Los estudiantes fueron elegibles para recibir beneficios de alimentos según la cantidad de días escolares que estuvieron ausentes por motivo relacionado con COVID-19. De nuevo, por eso fue tan importante que usted pusiera todos sus documentos de que estuviera enfermo su niño. Y esto fue los niveles que ellos decidieron. Nivel 1 son $21 para niños ausentes o remotos durante 1 a 5 días escolares en el mes. Nivel 2, $78 para niños ausentes o remotos durante 6 a 15 días escolares en el mes. Nivel 3, $128 para niños ausentes o remotos a 16 o más días escolares en el mes. De nuevo, todo ellos tienen que ver con cuánto fue la ausencia de su niño, porque de nuevo eso es lo que ellos dicen es de acuerdo a la ausencia. Ahora, next, for the summer, the following children will automatically receive 391 summer food benefits for K to 12 in our school, right? And eligible to receive free or reduced, that's us. Or if your child is under 6 years old, as of September 1st, they will receive the SNAP benefits in June, July, or August. Again, the other thing is that you must note that if you didn't get a PEBT card, it may be that the benefits were sent into your Medicaid or if you get through SNAP. So sometimes you may not notice that if you got the Medicaid or that's probably why, because it was sent to that account. So when will your child receive those benefits? The food benefits will be issued automatically April 2023 and May 2023. So they're going to start doing those. Some families already got those benefits. And don't worry if you have not received it. They go a little bit at a time in waves.
But again, you're eligible for $391 of food benefit. And again, children under 6, they will get it under SNAP issued both of the 31 monthly benefit for September through June, and again, the 391 some food benefit. Okay. Ahora, de nuevo, ellos no están entregando todo el dinero al momento. Entonces, si para el verano que pasó, 2022, los beneficios se entregan a todos los niños elegibles que no fueron elegibles automáticamente del año escolar 2021-2022, empezando la primavera del 2023 y terminando en la del 2029. So, usted no tiene que aplicar por estos beneficios, y los beneficios también, si son determinados, empiezan en mayo 15 hasta 29 de septiembre. So, again, these benefits are issued automatically. You don't have to apply. You don't have to do anything. If it's already by being part of a school, you don't have to apply again. But if you didn't receive anything from previous years and you are worried about it, then that's how you can call them directly. Okay, but for those children whose parents or guardians submit the food benefit application and who are determined eligible, then they will be receiving the benefits through September 29. And you can always check out this website, which has more and more information about it. So I just want to click up and you will see all the frequently asked questions there so that you can learn more about it. And if you don't know, this is how the PBT card looks like. And this is the ID number. And you also have to set up a PIN number. So, and you can change your PIN number as well. So very important about that. Okay. Okay, de nuevo, automáticamente usted recibirá los beneficios de $391 por el verano del 2022. Entonces, eso es para los niños de kinder al 12 grado y que están inscritas en una escuela como la nosotras. Entonces, usted, por estar en nuestra escuela, claro, si usted no estuvo en una escuela como nosotros antes, pues entonces tiene que mirar si su escuela anterior calificó para este tipo de servicio. Y también califica si tú tienes un niño de 6 años o menor de 6 años en 1 de septiembre. Así que si ya cumplió los 7 en 1 de septiembre, pues 2 de septiembre, pues no califica. Y entonces le llegan estos beneficios a través de SNAP, que es lo de los cupones, ¿verdad? Entonces, la otra cosa es que ¿cuándo es que usted recibe estos beneficios? Automáticamente de abril a mayo, y de nuevo son $391 por el verano del 2022. O sea que lo que está recibiendo fue por el verano anterior. Y de nuevo su niño, si es menor de 6 años, lo reciben en los cupones de alimento de su beneficio mensual de $31 desde septiembre del 2021 hasta junio del 2022. Y de nuevo son $391 por el verano del 2022. Estos beneficios de alimento del 2022 se empiezan a dar automáticamente a todos los niños para que no fueron elegibles para los pagos automáticos del año escolar 2021-22 a partir de la primavera del 2023 y finalizan el 29 de septiembre. De nuevo, si usted, por ejemplo, no recibió estos beneficios, en este caso, usted vuelve a calificar para poder recibir estos beneficios. Y de nuevo, los beneficios de alimentos si usted presenta esta solicitud para recibir estos beneficios, empiezan desde el 15 de mayo está la solicitud y empiezan a repartirlo hasta el 29 de septiembre. Y de nuevo, los beneficios de alimentos se calculan en función de cuántos días su niño estuvo ausente o asistiendo a la escuela de forma remota debido al COVID. O sea que si fue por otras cosas, pues no es por eso, es de acuerdo al COVID. Y aquí están todas las preguntas frecuentes para que usted esté bien informado de cómo funciona todo esto. Okay.
All right, so and then there is also a way for you to check to see what is your balance, so that you can be on top of how many things, how much money is it that you have on your PBT card. And again, you can get this through the Medicaid or through Medicaid or the SNAP, if you're not getting an actual card. All right. La otra cosa es también de recuerde que usted también puede chequear cuánto está recibiendo de servicios, y para que así sí, revisar, y yo le puedo saber cuál es su saldo, y le puedo poner aquí en el chat para que usted chequee cuál es su saldo de dinero que tiene en la tarjeta. So here's how you can check in how much money do you have in your PBT card. All right. So that's for PBT, and thank you for the Family Council who provided this information. Next is for us, 5th grade Project Mori. Just a reminder, if your child is going to Project Mori over the summer, May 17 at 6 p.m. here at the annex and the middle school, it's the meeting, and you will be talking to the different representatives. And this is another way for you to be at ease of what to expect, and just continue to the registration process to just make sure that your child, you feel at peace that you're making the right decision. And these are the information about the people that will be answering your questions as well, and you can continue to connect with them. Si su niño está en 5º grado y usted decidió que se vaya al Proyecto Mori, que es ese programa de verano y para dormir afuera, y todavía tiene alguna duda, por favor, venga el 17 de mayo a las 6 de la tarde, aquí en la 431 y la 204 en el salón de conferencias del sótano. Y está aquí la señorita Shapiro, Miss Arias, y también otros directores del programa que le pueden decir cómo funciona todo, y le pueden responder todas sus preguntas para que usted esté bien a gusto de que si toma la decisión correcta. The other thing is, I just want to say, I heard, and I want to give the congratulations to Ashik Ullah, who was accepted into the Lang program, very competitive Lang program. If your child applied and did not get in, there's still more opportunities. That was with the Lang program with the New York Presbyterian Hospital. We have SPrep in the 7th grade with Columbia University. And we also have this opportunity with City College of New York. And this is the STEM Institute. I can talk more about this on Thursday, but again, it's a great opportunity if your child is in 6th and 7th grade. They do have a lot of sessions for preparation for the SHSAT. Again, this is for specialized high schools. And for 8th grade, they have a lot of English, composition, Algebra 1. They also get a credit for high school. They have, for the high school, they have fundamentals of Algebra 1, geometry, advanced geometry, trigonometry. They have math level classes. So you don't have, if you take it with them now, then you don't have to take it in college. And so this will be a great opportunity for you to pay less for college because you're taking it now. And they have also in the afternoon fun classes like rocketry or physics or chemistry, reading and writing, creative writing. So app development, if your child likes to create, you would like to create an app. So there's a great opportunity for your child. Quiero darle unas felicidades a Ashik Ullah, uno de nuestros estudiantes que fue aceptado al programa de Lang, que solo se ofrece en 6º grado. Si su niño no fue aceptado, no se preocupe, hay otras oportunidades para 7º, con SPrep, con la Universidad de Columbia, pero también tenemos otras oportunidades. También tenemos a nuestros socios en City College of New York, y ellos están ofreciendo programas de verano. Para 6º y 7º grado están las
es preparación para las escuelas avanzadas y especializadas. Esos son los exámenes que ellos toman. Son tan avanzados que no están dentro de los currículos de las escuelas comunes y corrientes. Así que es una gran oportunidad si quiere que su niño vaya a una escuela especializada para la secundaria. La otra cosa es, octavo grado tienen clases como de composición, álgebra, y si su niño toma álgebra, pues, digamos que si no le fue bien en los regentes de esta hora, de todas formas, él lo puede, o sea, estar en este tipo de ya avanzado para el próximo, para la secundaria. Oh, me está diciendo aquí que también felicidades a Kevin Ambrosio, que también fue aceptado para el Line Program. Congratulations to Kevin Ambrosio, who also también fue aceptado, was also accepted into the Lang Program. So I just wonderful. It's so hard to, sorry, it's Kevin Reyes. Roxana Ambrosio is the mom, but congratulations to Kevin Reyes for getting into this. It's very competitive. So this is a huge, it's wonderful. Really congratulations. But again, we have for high school with the City College, they have algebra, geometry, they have advanced calculus. Those are classes that are college level classes, so you don't have to take those in college, so it's less money that you have to spend. They have financial management. In the afternoon, they have also physics, rocketry, they have entrepreneurship, app development. So lots of fun things. If you are interested in any of these classes, please contact Ms. Shapiro so that she can help you sign up, because the deadline is May 15. So muy importante, si le interesa alguna de estas clases, de nuevo, si su niño quiere avanzar un poco más, estarlo bien ubicado en las cosas, empujarlo más, y eso hay que empujar a estos muchachos con las universidades, pues entonces estas son oportunidades que no llegan fácilmente. Así que les recomiendo que las usen. Y claro está, si ya están en high school, pues es una oportunidad de que él esté ya yendo a una universidad en persona, está yendo a la City College como si estuviera ya, se sienta que esté teniendo esta experiencia. Así que muy importante para los grados. Eso sí, si están en la secundaria, le van a tomar un examen de admisión para saber en qué grado le corresponde. Y de nuevo, si quiere, háblese con Miss Shapiro para que lo ayude con todas las aplicaciones. Así que, pero de nuevo, es 15 de mayo es la fecha última. Lastly, we have new families coming in. So if you want to be welcoming to them, we have an orientation on May 23rd from 8:30 to 9:30. And just know that if you recommended some of those families who got in, I want to make sure that you also, we're going to enter you into the raffle. So as a way of saying thank you. Also for the new families during our coffee hour, we have International Certified Executive Coach Michelle Hoover, who's giving them a special leadership lab. And if you've never taken a leadership lab, please join us. Remember that is in person or via Zoom. No, this one is via Zoom. La otra cosa es que ya las familias que fueron aceptadas para el próximo año escolar, que son completamente nuevas, van a tener una orientación el 23 de mayo a las 8, de 8:30 a 9:30 aquí en nuestra escuela intermedia. Estas son para la escuela intermedia y es una información, una orientación de registración. Así que si quiere usted venir y darle la bienvenida a estas nuevas familias, pues avíseme. Y también le quiero decir que el 2 de junio a esta nueva familia le vamos a dar un laboratorio de liderazgo durante nuestro cafecito. Va a ser en Zoom y es con nuestra entrenadora de liderazgo ejecutivo, Michelle Hoover, que ella es cotizada internacionalmente. Así que es una gran oportunidad para ellos. Así que si sabe de alguien que entró a nuestra escuela, pásele la información. Y que esté pendiente de su correo electrónico porque le estamos mandando esta información a ellos también. And finally, please remember to subscribe to our YouTube channel. Please remember to review us.
You can write a review on Great Schools. That's one of the websites where you can write a review, tell us their experience and talk about it. You can do it in Spanish. Recuerden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y también escribir su opinión. Está ahí en español en Great Schools para que usted diga cómo fue su experiencia en general, si recomienda la escuela y su opinión. O sea que apreciamos todo lo que usted hace por nuestra escuela. All right, so that concludes our presentation. Thank you so much. Eso todo concluye nuestra presentación. Mil y mil gracias.